se encontró una antigua cámara que muestra una civilización perdida oculta en la Antártida. La Antártida es un relicario helado del pasado en un continente aislado, donde el tiempo parece haberse detenido durante siglos y sus misterios permanecen sepultados bajo el hielo. Meteoritos, fósiles y partículas llegadas desde lo alto de los cielos han estado ocultos en las gélidas profundidades de la Antártida durante milenios. Sin embargo, en la actualidad, gracias a las herramientas modernas, los investigadores han comenzado a desentrañar sus secretos y lo que han descubierto resulta impactante. Únete a nosotros mientras exploramos 15 de las revelaciones más enigmáticas jamás desveladas en la Antártida. Descubrimiento de ruinas antiguas. En un rincón remoto de la Antártida, donde el hielo nunca se derrite y el viento aúlla como un demonio, un equipo de investigadores hizo un asombroso hallazgo. Bajo la nieve y el hielo, encontraron los restos en ruinas de una estructura que debía tener miles de años. Los bloques estaban cortados con una precisión asombrosa y las características estilísticas de estas ruinas eran diferentes a todo lo visto antes en la Antártida. Este descubrimiento proporciona evidencia palpable de que en algún momento la Antártida pudo haber sostenido una civilización humana. A pesar de la erosión debida al paso del tiempo, los bloques cortados con precisión y las características estilísticas reflejaban reliquias y artefactos de un antiguo arte avanzado. Excavaciones alrededor de las ruinas rastrearon estas reliquias hasta orígenes muy lejanos de la Antártida. Basándose en la antigüedad y tipos de reliquias, los investigadores teorizaron que esta estructura pudo haber sido un antiguo puesto avanzado. Aunque muchos misterios rodean a estas ruinas, las técnicas sofisticadas de albañilería sugieren una cultura organizada y con conocimiento en arquitectura de piedra. La estructura estaba claramente diseñada para resistir las condiciones antárticas, con gruesas paredes y techos que resisten los fuertes vientos, además de evitar la acumulación de nieve. Este descubrimiento demuestra que la presencia humana en el pasado y su capacidad de adaptación, aunque sigue siendo un enigma, cómo construyeron tal edificio en un clima tan hostil. El análisis de los materiales y el diseño de la estructura arroja pistas sobre los antiguos constructores. Las piedras se originaron lejos de la Antártida, lo que sugiere rutas de comercio o migración bien establecidas. Las capacidades de la sociedad que permitieron viajes transoceánicos siguen siendo desconocidas. El estudio de los patrones de diseño también revela indicios de influencias culturales y estilos arquitectónicos que recuerdan a civilizaciones antiguas distantes. La pregunta de por qué se encontraban tan lejos de su lugar de origen sigue siendo un misterio. El ecosistema oculto. El manto de hielo de la Antártida es conocido como el mayor depósito de agua dulce congelada del planeta. Sin embargo, recientemente, los científicos han descubierto un ecosistema acuático dinámico oculto secretamente bajo el hielo de Ross. Este hallazgo ha revelado un mundo subglacial previamente desconocido, separado del cielo abierto por más de 800 metros de hielo denso. La vida sobrevive y prospera aquí en la permanente oscuridad y frío. Un equipo liderado por Nueva Zelanda logró abrir un estrecho portal que alcanza una profundidad de 500 metros a través de la plataforma de hielo de Ross, utilizando equipo especializado de perforación de agua caliente. Una cámara remota reveló entonces las aguas que yacen en la oscuridad llenas de vida. En el fondo de la plataforma de hielo abundan los crustáceos que nunca han visto la luz del sol. Estos organismos ciegos y translúcidos subsisten de algas que crecen en la plataforma de hielo. La columna de agua en las cavidades subterráneas se estratifica en capas debido a sutiles diferencias de temperatura y salinidad. Esto impulsa la circulación interna, mezclando corrientes ricas en nutrientes que ascienden desde el fondo marino con agua derretida y oxigenada que se filtra a través de fracturas en el hielo.
la alta abundancia de anfípodos indica una sorprendentemente compleja y activa cadena alimentaria respaldada por estas corrientes. Encontrar tal abundancia de vida bajo el hielo antártico ha sorprendido a los investigadores, quienes lo han descrito como un Edén para las especies marinas. Planean regresar para estudiar los microbios únicos, larvas de algas y otros organismos que pueblan este reino acuático sin sol. Es probable que existan ambientes similares bajo el hielo en las plataformas de hielo periféricas de la Antártida. El desconcertante mapa de Peary. El enigmático mapa de Peary, creado en 1513, es un documento que desconcierta a la comunidad científica. Este mapa es mucho anterior al registro de la descubierta de la Antártida, pero representa con sorprendente precisión secciones de su costa. Este mapa del siglo XVI ha dejado perplejos a los estudiosos, ya que se suponía que la Antártida era desconocida en la época en que el almirante turco y cartógrafo, de alguna manera, cartografió la topografía de la Antártida siglos antes de que la investigación moderna revelara regiones del continente ocultas bajo el hielo durante más de 4.000 años. Algunos especulan que el mapa podría haber sido una copia de mapas de origen aún más antiguo de una civilización marítima sofisticada o incluso visitantes de otro mundo. La precisión del mapa implica un conocimiento geográfico antiguo extraordinario de la topografía de la Antártida, situada bajo su inmenso manto de hielo. Los principales expertos sugieren provisionalmente que la raza Peary podría haber tenido acceso a mapas fragmentados de la antigüedad que incluían casualmente costas proantárticas, pero ninguno de estos mapas se ha encontrado, lo que hace que esta teoría sea especulativa. Además, el mapa de la raza Peary muestra exclusivamente la costa de la Antártida, como si estuviera libre de hielo, representando con precisión los contornos de la tierra subglacial, incluyendo cadenas montañosas y bahías que hoy en día están completamente ocultas bajo un espeso manto de hielo. Esto sugiere que de alguna manera conocían la topografía de la Antártida antes de que fuera cubierta por el hielo. En 1958 se realizó una verificación masiva cuando una expedición conjunta británico-sueca utilizó radar de penetración en el hielo y mediciones sísmicas para mapear la topografía subglacial. Su mapa coincidía de cerca con la representación de la raza Peary hecha 400 años antes. Aunque las discrepancias del mapa con los mapas modernos pueden atribuirse a las dificultades de proyectar un globo esférico en un mapa plano, su precisión es asombrosamente precisa. La ciencia convencional afirma que los humanos solo descubrieron la Antártida en 1820, pero el mapa de la raza Peary sacude los cimientos de esta historia aceptada. Captura una instantánea de la Antártida tal como existía mucho antes de quedar sepultada bajo el hielo, lo que sugiere que los cartógrafos que lo crearon de alguna manera poseían conocimiento o tecnología avanzada para visualizar a través del obstáculo congelado. Este asombroso documento nos obliga a reevaluar nuestra comprensión de las capacidades antiguas en el mapeo y navegación de la Antártida, mostrándonos cuánto aún no ha sido descubierto acerca de nuestros antepasados y lo que sabían y se ha perdido en el tiempo. La Atlántida de la Antártida. ¿Podría la legendaria ciudad perdida de la Atlántida encontrarse realmente bajo el manto de hielo de la Antártida? Evidencias intrigantes respaldan teorías que sugieren que la Antártida pudo haber albergado regiones sin hielo en el pasado antiguo, capaces de sostener una civilización humana. El enigmático mapa de Peary representa con precisión la costa de la Antártida siglos antes de su descubrimiento registrado. Además, imágenes de satélite y fotografías aéreas han revelado sorprendentes anomalías topográficas ocultas bajo el hielo antártico que se asemejan a características consistentes con estructuras hechas por el hombre, incluyendo objetos parecidos a pirámides y formaciones de cúpulas muy similares a las descripciones de la Atlántida.
Aunque los principales expertos atribuyen estas formas a procesos geológicos naturales, algunos teorizan que podrían ser ruinas de estructuras construidas por antiguos habitantes de la Antártida antes de que el continente quedara congelado. Además, las evidencias fósiles revelan que la Antártida tuvo un clima mucho más cálido en el pasado, con bosques templados y una abundante vida silvestre que hoy solo se encuentra en las regiones tropicales. El análisis de antiguos granos de polen y núcleos de sedimentos indica largos períodos en los que la Antártida estuvo libre de hielo, con temperaturas promedio 20 grados Celsius más cálidas que las de hoy. Esto sugiere tentadoramente que la Antártida pudo haber sido habitable para la civilización humana en épocas pasadas, tal como se describe en los mitos de la Atlántida. Aunque la Antártida parece ser inhabitable en la actualidad, historias orales transmitidas de generación en generación podrían haber contenido la verdad acerca de su clima pasado y civilizaciones perdidas. Relatos de una antigua cultura avanzada en la Antártida, similar a la Atlántida, podrían haber sido desestimados como meras leyendas. No obstante, a medida que surgen más evidencias, parece que antiguos pueblos pudieron haber explorado y cartografiado la Antártida cuando ésta era verde en lugar de blanca. Aunque la Atlántida pueda seguir siendo un mito, las pistas sugieren que la Antártida no siempre estuvo enterrada bajo el hielo y que podría haber sostenido comunidades prehistóricas que esperan ser descubiertas. ADN de 11 millones de años en la Antártida. La Antártida sigue desvelando sorprendentes secretos a medida que los investigadores de la expedición Intrep exploran su exterior congelado. En un asombroso hallazgo, los científicos descubrieron ADN primitivo enterrado en las profundidades del lecho marino de la Antártida, con una antigüedad de más de 1 millón de años. Este ADN es el más antiguo jamás recuperado, brindando una visión genética sin precedentes de los antiguos habitantes prehistóricos de la Antártida. Un mapeo geológico de los sedimentos marinos de la Antártida para su análisis sorprendió a los científicos al revelar que las muestras pertenecían a diversas faunas antárticas de épocas pasadas. Los fragmentos más antiguos datan de aproximadamente 1 a 2 millones de años y pertenecen a microorganismos eucariotas. La mayoría de las muestras tenían alrededor de 100.000 años, lo cual sigue siendo excepcionalmente antiguo. Este material genético raro sobrevivió gracias al único entorno de congelación profunda de la Antártida. Las bajas temperaturas y la alta presión en el lecho marino permitieron que el ADN permaneciera intacto durante inmensos periodos de tiempo, cuando en otros lugares se habría deteriorado. Su preservación es una prueba del papel de la Antártida como una cápsula del tiempo natural, proporcionando una ventana a millones de años de historia genética. El análisis microscópico también revela evidencias de ecosistemas con millones de años de antigüedad, con ADN de diversas especies densamente agrupadas. Esto indica una sorprendente diversidad sostenida por complejas relaciones simbióticas y redes alimentarias a pesar de las duras oscilaciones climáticas de la Antártida. Las pirámides de la Antártida. Los innumerables misterios que guarda la Antártida se hacen evidentes a través de las imágenes de estructuras piramidales emergiendo de su extensión congelada. Estas pirámides cubiertas de hielo han generado un acalorado debate sobre el pasado de la Antártida y la posibilidad de que una civilización humana haya habitado sus áridas tierras. Ahora, las imágenes de estas pirámides muestran estructuras angulares que se proyectan a través de la nieve y el hielo con un extraño parecido a las pirámides de Egipto. Su imponente y simétrica forma destaca notablemente contra el blanco y ondulado telón de fondo de las desoladas llanuras antárticas. Algunos argumentan que estas estructuras podrían ser evidencia de antiguos edificios hechos por el ser humano en lugar de formaciones naturales del relieve. Otros afirman que estas pirámides similares se agrupan cerca de la costa de la Antártida, alineadas de acuerdo con los puntos cardinales, de manera similar a los complejos piramidales de las civilizaciones aztecas o mayas.
argumentan que la precisión geométrica de estas estructuras implica un diseño inteligente en lugar de simples formas aleatorias de hielo. Teorías marginales incluso sugieren que podrían ser obra de antiguas civilizaciones avanzadas o de actividad alienígena. Sin embargo, la ciencia predominante favorece la explicación de que estas formaciones son simplemente picos rocosos que se elevan a través del hielo glaciar en formas reconocibles sin un origen misterioso. Estos picos son los remanentes de montañas y picos que se alzan sobre el manto de hielo, a menudo erosionados en formas piramidales agudas por las fuerzas glaciales, similar a lo que ocurre con el Matterhorn en los Alpes europeos, el monte Asgard en la isla Baffin en Canadá y otras islas. Según la geología convencional, estas formaciones piramidales son resultado del desgaste y erosión en sus laderas. Un tesoro de meteoritos cósmicos. La Antártida ofrece condiciones frías ideales para preservar meteoritos caídos, convirtiéndola en un verdadero imán para las rocas espaciales y un terreno excepcional para los científicos en busca de muestras extraterrestres. ¿Qué es lo que hace de la Antártida una mina de oro para los meteoritos? En primer lugar, el manto de hielo de la Antártida proporciona una superficie inmaculada que permite que los meteoritos oscuros destaquen visualmente sobre el fondo completamente blanco. Los meteoritos tienden a acumularse en el hielo en lugar de en la roca, lo que hace que su detección sea mucho más sencilla. Al escanear los campos de hielo azul, los investigadores pueden identificar fácilmente las rocas espaciales incrustadas. En segundo lugar, las condiciones de la Antártida actúan como un liofilizador, preservando los meteoritos en condiciones casi perfectas poco después de su caída. La falta de humedad o vegetación evita el intemperismo que afecta a las rocas espaciales en otras partes de la Tierra. Algunos meteoritos antárticos aún muestran delicadas costras de fusión y texturas de su ardente descenso, lo que proporciona información más intacta. El frío también ralentiza las reacciones químicas que alterarían los meteoritos, lo que permite un estudio más preciso de su composición extraterrestre original y su antigüedad. Los investigadores han recuperado meteoritos que datan de millones de años con una mínima contaminación terrestre. Además, el flujo de hielo concentra los meteoritos que han caído en vastas áreas en ciertas zonas, lo que facilita su acceso. Desde que comenzó la búsqueda organizada en la década de 1970, la Antártida ha proporcionado más de 30.000 especímenes de meteoritos, expandiendo enormemente nuestra biblioteca de muestras celestes. Descubrimientos raros incluyen meteoritos lunares, meteoritos marcianos sin alterar por impactos, y más recientemente, un fragmento del espacio interestelar, más antiguo que la propia Tierra. La Antártida ha producido más meteoritos que cualquier otro lugar en la Tierra, convirtiéndola en un punto focal para el estudio de nuestra historia cósmica. El dinosaurio de la Antártida. Cuando pensamos en los dinosaurios, solemos imaginarlos en entornos tropicales o templados. Sin embargo, las pruebas fósiles indican una diversidad de dinosaurios que una vez poblaron la Antártida cuando ésta tenía un clima un poco más cálido. Entonces, ¿cómo se adaptaron y sobrevivieron estas criaturas prehistóricas en esta tierra antes de quedar cubierta de hielo? Los primeros fósiles de dinosaurios de la Antártida fueron descubiertos en 1981 en la isla James Ross. Desde entonces, numerosos esqueletos y vestigios han sido encontrados en todo el continente, abriendo una ventana al lejano pasado de la Antártida. Durante el periodo Cretácico tardío, hace aproximadamente entre 100 y 66 millones de años, la Antártida aún estaba unida a América del Sur y Australia como parte del supercontinente meridional, Gondwana. A pesar de los meses de oscuridad invernal, la Antártida albergaba exuberantes bosques que sostenían una variedad de especies de dinosaurios. Los restos descubiertos hasta ahora incluyen al carnívoro Cryoloposaurus y a los herbívoros saurópodos. Los análisis de contenido estomacal fósil, dientes,
cáscaras de huevos y otras evidencias están revelando lentamente información sobre sus dietas, hábitats y estrategias de adaptación. Durante los inviernos y los períodos de avance de hielo, es probable que estos dinosaurios emplearan estrategias como la acumulación de grasa, plumaje o aislamiento en la piel, cuerpos compactos para retener el calor y migraciones para escapar de las duras condiciones polares. Los especímenes de Cryolophosaurus muestran que desarrollaron un hocico con crestas que reducía la pérdida de calor. La mayor masa corporal de los saurópodos también ayudaría a conservar el calor. Los huesos fosilizados, dientes, huevos y huellas descubiertos hasta ahora son solo fragmentos de los ecosistemas desaparecidos de la Antártida, pero proporcionan valiosos vistazos a través del velo del tiempo a una época en la que los dinosaurios adaptados al frío dominaban este continente del sur. Los habitantes prehistóricos de la Antártida abren una puerta al distante pasado de la Tierra y a la historia de la vida en nuestro planeta. Aún queda mucho por desenterrar. Los hongos de la Antártida. Pocos organismos se han adaptado tan notablemente a las temperaturas extremas de la Antártida como los hongos extremófilos que habitan en partes de este reino congelado. Los hongos de la Antártida han desarrollado una extraordinaria tolerancia al frío, sobreviviendo en condiciones extremadamente secas y oscuras que rápidamente destruirían la mayoría de la vida. Desentrañar los secretos detrás de esta increíble resistencia al frío de los hongos antárticos podría proporcionar conocimientos cruciales para la agricultura y la medicina en todo el mundo. En los escasos suelos antárticos, rocas y lagos expuestos, una diversidad de hongos amantes del frío revela su existencia y misterio. Se infiltran en la vegetación escasa y las fuentes de nutrientes disponibles en este continente árido. Algunos hongos antárticos crecen en cadáveres de escarabayos y tapetes de algas dentro de zonas de fusión. Su principal desafío es obtener suficiente humedad en el entorno desértico de la Antártida para prosperar. Ante tales extremos, los hongos antárticos han desarrollado una biología especializada para mantener intactas sus células. Sus enzimas y membranas funcionan por debajo de 0 grados Celsius, cuando la mayoría de las moléculas biológicas se congelan. Algunos generan compuestos protectores que actúan como anticongelantes naturales, evitando la cristalización del hielo intracelular. También regulan cuidadosamente el transporte de agua para evitar la desecación. Curiosamente, ciertos hongos antárticos pueden crecer mejor a temperaturas más frías, mientras que en otros lugares los hongos prefieren el calor. El mecanismo subyacente de adaptación de los hongos criofílicos o amantes del frío sigue siendo oscuro, pero se está investigando activamente para desentrañar la base genética y molecular de la resistencia al frío de las células de los hongos antárticos. Esta tolerancia podría permitir avances en biotecnología e innovaciones para mejorar la resistencia al congelamiento de los cultivos agrícolas. Las simples comunidades fúngicas de la Antártida sirven como modelos ideales libres de los factores de confusión que afectan a los estudios en climas templados. Los hongos de la Antártida demuestran adaptación en su máxima expresión, a medida que las capas de hielo del continente retroceden debido al cambio climático. Los secretos de supervivencia de los hongos han emergido junto con los micologistas recién llegados al terreno. Están corriendo para recolectar y estudiar los hongos de la Antártida antes de que algunas especies desaparezcan a medida que su fortaleza gelada se derrite. La biología tolerante al frío que han desarrollado a lo largo de las eras podría perderse pronto. El misterioso río subglacial de la Antártida. Bajo el manto de hielo de la Antártida se encuentra otro asombroso secreto. Una inmensa red de ríos serpentea bajo la superficie congelada. Este río oculto fue revelado recientemente por primera vez mediante investigaciones con radar aéreo, captando imágenes a través de más de 1 kilómetro de hielo del sistema fluvial subterráneo. Este río oculto
es de dimensiones impresionantes, con una longitud de 460 kilómetros, comparable en distancia al río Nilo. Fluye a través de un profundo cañón subglacial y canaliza grandes cantidades de agua derretida desde el interior hacia la costa de la Antártida. La cuenca de drenaje que alimenta este río gigantesco abarca una quinta parte de la superficie terrestre total de la Antártida. Los investigadores comparan su extensa cuenca de drenaje con la cuenca hidrográfica del río Mississippi, que abarca América del Norte. La revelación de este río gigante ha sacudido las concepciones previas sobre la Antártida como un desierto frío y desprovisto de agua. Procesos hidrológicos dinámicos ocurren en las profundidades del hielo, ejerciendo una influencia crítica en la estabilidad del manto de hielo. La lenta fusión de este gigantesco río de hielo puede afectar sustancialmente los niveles globales del mar. Sus aguas actúan como lubricantes en la base de las glaciares, acelerando su flujo hacia el mar. Esta fuerza oculta que impulsa la pérdida de hielo de la Antártida hace que el descubrimiento del río sea de suma importancia. La exploración de los misterios de la cuenca de drenaje oculta continúa. Sabemos que una compleja corriente fluye, llevando vida y productos químicos a través de sus canales sin luz. Estudios futuros sobre los ríos subglaciales de la Antártida pueden revelar nuevos organismos extremófilos y condiciones diferentes a cualquier otro lugar en la Tierra. Por ahora, las verdaderas maravillas de este submundo polar permanecen atrapadas en el hielo y la oscuridad fuera de la vista. El gigantesco huevo antiguo de la Antártida, un enorme huevo fósil, apodado La Cosa, ha sido descubierto en la isla de Simón, en la Antártida, representando el hallazgo más sorprendente hasta ahora de antiguas formas de vida gigantes que alguna vez habitaron la región. Este huevo se remonta a hace 66 millones de años, a la era Cretácica, y se cree que perteneció a un inmenso reptil marino, lo que lo convierte en el huevo de cáscara blanda más grande jamás encontrado. El huevo de cuero mide 29 por 20 centímetros, un poco más pequeño que un balón de fútbol americano, pero aún más grande que un huevo de avestruz. La tomografía computarizada del huevo reveló un cráneo embrionario y una cáscara aún dentro, lo que indica que el huevo no eclosionó antes de ser enterrado y fosilizado. Según los científicos, el embrión habría medido más de 2 metros de largo una vez desarrollado. Un análisis más detallado sugiere que la cosa pertenecía a un antiguo reptil marino, posiblemente un enorme pliosaurio, uno de los principales depredadores de los mares prehistóricos de la Antártida. Los pliosaurios adultos podían alcanzar más de 15 metros de largo, con cabezas parecidas a las de los cocodrilos y cuerpos del tamaño de balenas. El descubrimiento de un huevo de pliosaurio de tamaño gigantesco sugiere que estas criaturas acuáticas posiblemente daban a luz a sus crías en tierra, similar a las modernas tortugas marinas. Aunque las evidencias todavía no son concluyentes, este hallazgo amplía el conocimiento sobre las colosales criaturas que poblaron los océanos de la Antártida en la era de los dinosaurios. Además, proporciona información sobre su reproducción, ya que la cáscara frágil del huevo sugiere que los pliosaurios no tenían huevos duros calcificados como los reptiles modernos. Este huevo fósil sigue revelando los secretos del Cretácico, incluso a 66 millones de años de distancia. Melodías de la Antártida. Entre todos los misterios de la Antártida, tal vez ninguno sea más fascinante que la melodía de su hielo cantante. Este peculiar fenómeno es el resultado de los vientos que barren la vasta superficie glacial de la Antártida, generando vibraciones que crean un extraño y armonioso zumbido. Científicos han desplegado sensores sísmicos en toda la plataforma de hielo de Ross, la más grande de la Antártida, con el propósito de monitorear esta masa de hielo flotante y evaluar su estabilidad. Sin embargo, lo que descubrieron fue un zumbido sísmico hipnótico que continuaba incesante.
una especie de música de fondo generada por ondas sonoras que resonaban a través de los kilómetros de espesor de hielo. Este fenómeno es originado por los vientos que arrastran la nieve en dunas por la superficie, creando ondulaciones que se amplifican y resuenan. Las variaciones en la densidad de la nieve y en la topografía de la superficie del hielo contribuyen a la composición de esta melodía inusual. Las vibraciones generan composiciones que varían desde pulsos repetitivos hasta notas fluctuantes, pero la síntesis general mantiene una cualidad oscura y misteriosa. El zumbido de hielo es de una frecuencia tan baja que no es perceptible para el oído humano, lo que lo convierte en una melodía misteriosa y sobrenatural. La madre naturaleza ha compuesto esta extraña banda sonora de forma completamente natural a través del viento, la nieve y la vibración del hielo cantante. Este canto de hielo no solo es un fenómeno fascinante en sí mismo, sino que también ofrece información valiosa para los científicos que estudian la evolución de los casquetes polares antárticos y las condiciones climáticas cambiantes. El tono y el ritmo de esta melodía varían según la humedad, la temperatura, el viento y la topografía de la superficie y pueden servir como un indicador masivo de cambios en el clima y en la estabilidad del hielo. Cuando la melodía toma un tono amenazante, podría estar señalando la desestabilización de las masas de hielo antártico, lo que podría ayudar a los científicos a predecir eventos colosales de deshielo en el futuro. Por ahora, el hielo sigue cantando y su canción resuena con el latido de este insondable continente congelado. Organismo 46b. En la eterna oscuridad bajo el techo de hielo de la Antártida, se oculta un monstruo mientras explora el remoto lago Vostok, enterrado bajo 4 kilómetros de hielo antártico. Los científicos rusos descubrieron una criatura colosal que se asemeja a un calamar, a la que apodaron Organismo 46b. Su presencia no fue bien recibida, ya que habita las oscuras aguas del lago subglacial, un entorno rico en oxígeno que ha estado sellado bajo el manto de hielo antártico durante más de 15 millones de años. Cuando los científicos finalmente lograron acceder a esta cápsula del tiempo, al derretir el lago en 2012, el equipo de perforación se detuvo abruptamente. El cable se dañó y la electrónica mostró que algo increíblemente fuerte había arrancado el equipo. Los científicos activaron el sistema de emergencia y se retiraron apresuradamente. Según informes no confirmados, el organismo 46b tiene 14 tentáculos que pueden medir hasta 30 pies y protegió agresivamente su hogar congelado al atacar el equipo invasor. En 2013 se logró extraer una muestra de agua del lago Vostok y los análisis revelaron ADN de más de 3.500 organismos únicos, pero nada que coincidiera con el supuesto monstruo de 10 metros. Los científicos encontraron un fragmento genético misterioso que no se asemejaba a ningún organismo conocido en la Tierra. Esta anomalía genética podría pertenecer al esquivo organismo 46b. Aunque su existencia no está confirmada, algunos investigadores creen que podría ser una especie gigante no descubierta de pulpo o calamar antártico que ha evolucionado de manera aislada dentro del lago subglacial durante millones de años. Los niveles elevados de oxígeno del lago Vostok podrían sustentar organismos de gran tamaño, pero sin evidencias físicas o imágenes de video. El organismo 46b permanece en el ámbito de los criptidos, una criatura más envuelta en mitos que en hechos comprobados. Las historias de esta bestia territorial que protege las aguas ocultas de la Antártida siguen cautivando la imaginación. Con 400 lagos subglaciales documentados en toda la Antártida, ¿qué otras criaturas extrañas o microorganismos desconocidos para la ciencia podrían estar ocultos en estos hábitats extremadamente fríos y aislados, esperando ser descubiertos al explorar más lagos subglaciales en el futuro? Los secretos de los volcanes subglaciales de la Antártida. Bajo el tranquilo manto blanco de la Antártida se esconde uno de sus secretos mejor guardados: la actividad volcánica.
La Antártida es una de las regiones más densas del mundo. En cuanto a la presencia de volcanes subglaciales, este ardiente misterio hierve. Varios kilómetros de hielo, un contraste sorprendente con la imagen fría y desolada que solemos asociar con la Antártida. Bajo la superficie de este continente congelado se encuentra un paisaje esculpido por las fuerzas colosales de erupciones volcánicas que todavía están en agitación activa. Hoy en día, los puntos calientes geotérmicos se concentran en la región occidental de la Antártida, en particular en el sistema de fisuras volcánicas de la Antártida Occidental. Esta zona de fisuras continentales abarca más de 3.000 kilómetros y es análoga a las fracturas tectónicas del este de África, dividiendo el lecho marino antártico. La Antártida alberga al menos 138 volcanes, más de 100 de los cuales están enterrados bajo las impresionantes capas de hielo del continente. Dos de ellos, el monte Erebus y la isla Decepción, permanecen activos hasta el día de hoy. El monte Erebus, en la isla de Ross, es conocido como el volcán más alto de la Antártida en actividad. Su lago de lava central ha estado burbujeando de manera constante desde su descubrimiento a principios de la década de 1970. El volcán submarino de la isla Decepción ha entrado en erupción varias veces en los siglos XIX y XX, con explosiones violentas que destruyeron estaciones baleneras y bases de investigación. Además de ser un peligro potencial, los volcanes de fuego de la Antártida han influido en secreto en las capas de hielo que los cubren. El vulcanismo subglacial lubrica la base del hielo y regula las tasas de flujo. Su calor sostenido mantiene los lagos subglaciales y las cenizas de las erupciones pueden oscurecer la superficie del hielo, lo que aumenta el derretimiento de la Antártida. Así, el vulcanismo ha moldeado sutilmente la faz helada del continente a lo largo de los años. Con los cambios climáticos y climas más cálidos, los volcanes que están sofocados por el hielo de la Antártida podrían derretirse y provocar nuevos eventos eruptivos. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando estos demonios volcánicos de la Antártida se reaviven? ¿Emergerán de su prisión helada en una erupción de vapor y fuego o se mantendrán en silencio por más tiempo? Los secretos de la actividad volcánica en la Antártida siguen intrigando a científicos y aventureros por igual, y solo el tiempo dirá cuándo y cómo revelarán sus misterios. El misterio de la cordillera antártica. Recientemente, gracias al radar de penetración de hielo, se ha revelado uno de los descubrimientos más asombrosos del planeta, la cordillera de la Antártica. Esta cordillera se encuentra oculta bajo las capas de hielo, un mundo perdido de picos alpinos que ha estado enterrado durante millones de años. Esta asombrosa cadena montañosa rivaliza en escala y elevación con los Alpes europeos y se extiende por más de 1.000 kilómetros a lo largo del interior de la Antártida Oriental, ramificándose a través del vasto altiplano polar. Las cumbres más altas de esta cordillera perforan la capa de hielo de la Antártida a alturas de más de 2.700 metros y están cubiertas por más de 3.200 kilómetros de espeso hielo. Aunque fue vislumbrada por primera vez en 1958 por investigadores soviéticos, la extensión y altura exactas de los Gambur 6 solo se verificaron décadas después mediante tecnología avanzada de imágenes de radar, mapeo de gravedad y mediciones sísmicas. Estos métodos revelaron el perfil de estas montañas atrapadas en el frío. El enigma geológico de los Gambur 6 es desconcertante. Estos picos son remanentes de un cinturón de montañas formado hace más de 1.000 millones de años debido a la colisión de placas tectónicas. Deberían haber desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio se mantienen intactos. Su supervivencia a lo largo de las edades es un misterio geológico fascinante que aguarda ser descifrado. A medida que la exploración de las fronteras ocultas de la Antártida continúa, la promesa de desvelar los secretos detrás de esta cordillera se mantiene tentadora.
Los gamburseis nos recuerdan que, incluso en un mundo tan estudiado, la naturaleza aún tiene sorpresas y misterios por revelar. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.